Estamos en medio de esta serie, Crisis, Sufrimiento y Dios. La idea de esta serie, la he dicho desde el principio, es preparar a la iglesia para el sufrimiento. Quizás algunos de ustedes están pasando por una situación de crisis, algo de dolor, y según hemos leído en las Escrituras y según hemos visto en la experiencia, es altamente probable que en algún momento volvamos a sufrir. Este mundo está planteado de esta manera. Hoy vamos al mensaje número 5 y vamos a hablar sobre la preparación doctrinal para el sufrimiento. Cómo la Biblia nos ayuda con aspectos básicos de la doctrina fundamental, cómo la Biblia nos ayuda a prepararnos para el sufrimiento. Entonces, en manera de repaso, la semana pasada iniciamos este mensaje porque este mensaje lo tuvimos que poner en dos partes, que estaba un poco largo. El mensaje consiste en 3 puntos básicos, van a aparecer aquí en pantalla. Hay 3 enseñanzas bíblicas, 3 doctrinas que nos preparan para enfrentar la crisis y el sufrimiento. Estas 3 doctrinas son, léanlos conmigo, la creación, número 1, número 2, juicio final y la renovación del mundo, es una sola categoría. Número 3, la encarnación y la redención. Semana pasada tuvimos un mensaje donde únicamente hablamos de la creación y la caída. Hoy vamos a tratar de tocar los otros 2 temas, las otras 2 doctrinas. Entonces vámonos con la verdad central. Tú quieres al final de este mensaje llevarte este pensamiento: si una persona logra ver quién es Dios y esta persona logra entender por qué el mundo está tan mal, y esta persona logra ver lo que Dios está haciendo para mostrarle su amor, esta persona podrá superar cualquier crisis y cualquier adversidad, cualquier sufrimiento que venga a su vida por medio de la fe en Dios. Vamos a retomar esto al final. Vámonos con la segunda doctrina: el juicio final y la renovación del mundo. El que tenga miedo, que se salga. Vamos a hablar sobre el juicio final. Número 1, cómo la doctrina bíblica del juicio final puede ayudarnos a superar la crisis y el sufrimiento. Bueno, aquí vamos. Básicamente, hay muchos tipos de personas, pero las personas que pueden como renegar contra Dios están como en 2 categorías. Por un lado, hay personas que se enojan porque piensan que Dios, saben que Dios los va a enjuiciar y se enojan porque dicen, ¿por qué Dios me va a enjuiciar por mi pecado? Que no se da cuenta que yo fui una víctima y fue un hombre abusador que me hizo cosas y yo fui una víctima. ¿Por qué Dios me va a enjuiciar por mi pecado si Dios es bueno? Pero al mismo tiempo hay otro grupo de personas que está molesta con Dios o en desacuerdo. ¿Por qué? Porque ha estado del otro lado. A lo mejor ha experimentado injusticias, impunidad, abusos de todo tipo. Y estas personas se enojan porque dicen, ¿por qué estas situaciones no vienen a justicia? Uno, porque Dios le juzga. Otro, porque Dios no hace justicia. Entonces estas personas se preguntan, ¿por qué si Dios es bueno no hace algo para juzgar el mal? Sí lo hará. Y lo hará al final, lo que conocemos en la Escritura como el gran juicio del trono blanco. Efectivamente, Dios va a enjuiciar todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es justo. Y como Dios es justo, Él no puede cambiar su carácter. Él tiene y va a castigar el pecado, todo pecado. Entonces, esto nos lleva a la idea central de que todos vamos a compadecer frente a Dios, es decir, todos vamos a rendir cuentas ante Dios por nuestras acciones, ante lo que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco, como dije. Entonces, todo aquello que a lo mejor fue juzgado en un tribunal terrenal, también va a ser enjuiciado en el tribunal celestial.
Todo aquello que haya escapado de los tribunales terrenales, que nos hace sentir, nos hace tener un sentir de injusticia, se le escapó al juez, se le escapó, fue una injusticia, no se va a escapar del juicio de Dios. Todo aquello que no han captado las cámaras de seguridad, el ojo de Dios lo ha captado y todo va a ser llevado a juicio. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis. Vamos a encontrar el capítulo 20. Vamos a leer versículos 11 y 12. Apocalipsis 20, del 11 al 12. Empiezo en el 11. Juan está hablando sobre una visión que tuvo. Y Juan el apóstol está escribiendo: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, es Dios, ¿verdad? Y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Una pausa rápida. ¿Por qué la tierra y el cielo huyeron delante de Dios? Cuando recién lo lees es como si la tierra y el cielo ¡ay! Y huyeron de Dios. No huyeron. Es una referencia al cielo nuevo y tierra nueva que el Señor va a hacer. Vamos a llegar a eso en un momento. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, vamos a entender esto con simplicidad y claridad. La Escritura nos está diciendo que hay un conjunto de libros, varios libros, y hay un libro. Y la Biblia nos está diciendo que las personas van a ser juzgadas por lo que está escrito en los libros. ¿Qué quiere decir esto? Tan simple como esto: que todos vamos a rendir cuentas a Dios, y hay un registro en una especie de libro en el cielo de todo lo que nosotros hacemos, pensamos, deseamos, codiciamos, lo que hacemos en secreto. Todo está en ese libro. Y cuando tú vayas a compadecer delante de Dios, no vas a estar tú tirando rollo. No, Señor, es que haz de cuenta que, si sabes cómo te digo, van a dar lectura a tus decisiones, actitudes, intenciones y hechos. Vamos a ser juzgados por los libros. Pero luego menciona que hay otro libro. Y tú dices, ¿y ese libro qué? La Biblia no dice que vamos a ser juzgados por ese otro libro. En ese libro, tan simple como lo han sabido muchos de ustedes, en ese libro están escritos los nombres de todas las personas que rindieron su vida a Cristo, que pusieron su fe en Jesús para salvación, denominados cristianos, fueron fieles al Señor durante su tiempo de vida en esta tierra. Y entonces la situación es esta: vamos a ser enjuiciados con Dios y todos van a ser hallados culpables. Fulanito de tal, hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Mereces castigo, pero no te podemos castigar, porque vemos que en el libro de la vida tu nombre está escrito. No te podemos castigar porque tu pecado ya fue castigado en Jesús. Así es de que por la gracia de Dios, entra al cielo, entra al gozo de tu Señor. Esto es el Evangelio. Entonces, la doctrina del juicio final nos ayuda a vivir con esperanza y con gran gracia, porque nos dice que todo lo malo y todos los males que nos hicieron van a ser juzgados y van a ser reparados. Juzgados y reparados. Es decir, no solo Dios va a enjuiciar, Dios va a transformar el mundo. Vamos a llegar a eso en un momento más. Entonces, cualquier injusticia que venga a ti, que te haya hecho sufrir, tú puedes vivir en paz al entregarle eso a Dios, confiando en que a Dios no se le va a escapar nada. ¿Estamos de acuerdo? La doctrina del juicio final, créanme, nos ayuda más de lo que pensamos. Número 2, dentro de esta misma área, la renovación del mundo. La cosa se pone más buena todavía, porque el consuelo más profundo para quienes sufren, para quienes están doliendo, quienes están en crisis, se encuentra del otro lado del juicio
del gran trono blanco. Es decir, está aquí el juicio de Dios. Después del juicio de Dios viene la renovación del mundo. El máximo consuelo viene después de este juicio, porque el Señor promete un mundo nuevo, un mundo transformado, una nueva forma de vivir. Voy a poner la foto de este hombre, Peter Van Inwagen. Apa, nombrecito que le pusieron sus papás, pero bueno, así se llama. Es profesor en filosofía, es profesor en teología. Escribió un libro llamado The Problem of Evil, el problema del mal. Y él escribe lo siguiente: llegará el momento en donde no habrá más sufrimiento inmerecido. Y así será por toda la eternidad. Esta oscuridad presente, la era del mal, será recordada como un breve parpadeo que sucedió al comienzo de la historia humana. Todo mal hecho por los malvados a los inocentes será vengado, y cada lágrima habrá sido enjuagada. Este es un panorama que nos alienta y nos anima, porque la promesa de un mundo renovado y la destrucción del mal es exactamente lo más preciso y cercano que nosotros tenemos como explicación a la pregunta: ¿por qué Dios permite el mal en este mundo? Dios permite el mal en este mundo para darnos tiempo a que los humanos entremos en arrepentimiento, tiempo a que confiemos en Jesús, tiempo a que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, para que entonces Jesús pueda regresar por segunda vez. La primera vez vino como un humilde carpintero, maltratado, enjuiciado, llevado a la cruz. La segunda vez Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a someter a todos. Entonces Él nos está dando tiempo a que entremos en arrepentimiento. ¿Por qué Dios permite el mal? Para que entremos en arrepentimiento, para que Él pueda regresar sin tener que destruirnos a nosotros. Entonces, saber que Dios va a destruir todo el mal es realmente un alivio. Yo te quiero decir antes de terminar el mensaje, hermano, hermana, resiste, aguanta vara. Este mundo no es tu hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que va a venir sobre nosotros cuando veamos a Jesús. Entonces resiste, y como decimos en hebreo, aguanta vara. Ya viene el Señor. Apocalipsis 21 del 1 al 5, un capítulo después, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Va a aparecer en pantalla o me sigues en la aplicación. Dice mismo Juan, hablando de la revelación en el cielo y de Jesús, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra habían desaparecido, y también el mar. ¿Te acuerdas que el cielo y la tierra huyeron delante de Él? Ok. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Versículo 3, oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Voy a hacer una pausa. Esta nueva Jerusalén está descendiendo, es una ciudad santa. Lo que nos está diciendo la Biblia simplemente es que es una nueva forma de vivir. Ahorita estamos acostumbrados a vivir en esta tierra, pasarla bien difícil, confiar en Dios por la fe. Pero viene una nueva forma de vivir, la nueva Jerusalén. Viene como una novia. ¿Cómo vienen las novias a las bodas? Perfectas, maquilladas, hermosas. Y los novios las ven y dicen: wow. Así de atractivo y de perfecto es la nueva forma de vivir que el Señor va a traer cuando renueve el mundo. La última vez que vimos un concepto como parecido a esto es cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén antes del pecado. Dios hablaba con ellos, ellos convivían con el Señor, no iban a enfermar ni a morir ni a nada más. Estaban en directa comunicación con Dios en un plano terrenal espiritual. Luego después vino esta separación.
lo volveremos a ver en una mejor manera. Sigo leyendo el versículo 4. Y Él les secará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. La doctrina del juicio final y la renovación del mundo son algo que va a traer gran esperanza a nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? Respira profundo, con J, profundo. El oxígeno nos ayuda a pensar mejor. Piensa más profundamente conmigo. Cielo nuevo, tierra nueva. Una nueva forma de vivir en directa conexión con Dios, maravillados en su gloria. Y si esta nueva forma de vivir, este cielo nuevo, esta tierra nueva, fueran de alguna manera algo mucho mejor que lo que existió en el huerto del Edén, de lo que vivieron Adán y Eva, si este cielo nuevo y esta tierra nueva fueran algo mucho mejor que eso, si esto es así, que sabemos que es así, no solo va a ser la restitución, va a ser la mejora, el upgrade de esto. Entonces solamente estamos pensando, si esto es así, eso significa la derrota total de todo mal y de todo sufrimiento para nosotros. Eso significa que en esta nueva forma de vivir en el cielo y con Dios, no va a haber nada que se interrumpa entre tu felicidad y tu plenitud. El mal no va a ser un estorbo más. Entonces eso significa que el mal habrá sido el pretexto de Dios para mejorar la forma en cómo vivimos. Eso significa entonces que lo que el mal se propuso logró exactamente lo contrario. Es decir, quizás el diablo, Satanás, quiso estropear la creación de Dios, tentando a Adán y a Eva, destruyendo toda esa creación que era buena, y metió su pie, su mano ahí y dijo: se los voy a echar a perder. Pues como decimos vulgarmente, les va a salir el tiro por la culata, porque este nuevo mundo va a ser mucho mejor. Entonces Romanos 8:28, ¿se acuerdan de Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28 no va a ser solamente para cuando me robaron el carro. Bueno, Dios va a obrar todas las cosas para bien. Esto es correcto y es aplicable. Pero entonces Romanos 28 será entonces una promesa para toda la humanidad. El mal va a ser transformado por Dios en el máximo bien para nuestras vidas. Número 3, se pone más buena la cosa. Dentro de esta doctrina está la promesa de la resurrección. Una parte importante del nuevo mundo es la promesa y el beneficio que trae la resurrección para nosotros. La resurrección probablemente es mi tema favorito o de mis temas favoritos en la Biblia. Antes lo veía y bueno, pues sí, Jesús, pero en algún momento por su gracia logré entenderlo y esto es extraordinario. ¿De qué serviría ser un cielo nuevo y una tierra nueva si nosotros vamos a llegar con nuestra actitud pecaminosa a echarlo a perder todo otra vez? Pues chale, manito, dicen mis paisanos. Pero Dios va a hacer nuestras vidas y nuestra forma de ser también totalmente transformada. Al resucitar, Jesús prometió que la tumba no lo iba a detener, y Jesús al resucitar prometió que la tumba no nos va a detener a ti y a mí. No solo esto, no solo nos han prometido que resucitaremos si morimos en Cristo, también nos han prometido cuerpos de resurrección. Lo he dicho una y otra vez y lo voy a seguir diciendo. Cuerpos de resurrección son cuerpos similares a los que tenían Adán y Eva. Cuerpos que nunca mueren, nunca envejecen, nunca se enferman. Hermanas, nunca se arrugan. Amén, dicen ahí, ok. Dios pretendía que los humanos disfrutaran de la creación y que esto perdurara, que la creación estuviera por siempre y que los humanos vivieran por siempre. Sabemos
por lo que estudiamos el domingo pasado, que la caída estropeó todo. Pero mira lo que dice 1 Corintios 15, voy a leer del 51 al 57, va a aparecer en pantalla para ahorrar tiempo. Mira lo que la Biblia habla sobre la resurrección. Y aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, tiempo fuera. ¿Cómo que dormiremos? La Biblia asombrosamente habla de la muerte de los cristianos como dormir. Cuando alguien está durmiendo la siesta, tú no estás angustiado, ¡ay! Te va a despertar. No lo estás oyendo roncar, ahorita se despierta. La Biblia dice que tu nivel de fe en Jesús tiene que llegar al punto en que los muertos, las personas que han muerto en Cristo, tú lo veas de esta manera. Están dormidos, van a resucitar. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Déjenme hacer una pausa más. Está hablando de muertos y está hablando de nosotros, ¿ok? Son dos tipos de personas, los cristianos que están por encima de la tierra y los cristianos que están por debajo de la tierra, los que enterraron. Dice la Escritura que la promesa de resurrección y de transformación para los cristianos es que todos vamos a ser transformados. Los que estén enterrados porque están dormidos, dice la Escritura que van a resucitar, van a ser transformados en un cuerpo de resurrección, no muere, no enferma, no envejece, y se van a reunir con el Señor cuando Él venga. Los que no están enterrados, que andan ahí en su vida normal, viene el Señor en las alturas, están vivos, no van a ser resucitados, pero van a ser transformados y se van a reunir con el Señor en las alturas. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. A continuación empieza a hablar de la corrupción de la creación y la corrupción de nuestros cuerpos. Es necesario que lo corruptible, la creación bajo la maldición del pecado, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal, nuestros cuerpos, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida, absorbida, aspirada es la muerte. ¿Dónde está el peligro de la muerte si no me vas a poder detener? Sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, espérese. ¿Y cuál victoria? La victoria mía. La victoria sobre el pecado. Ahorita podemos decir no. Cuando seamos transformados ya no va a haber maldad. La victoria sobre la maldad. La victoria sobre el sufrimiento. La victoria sobre la muerte. La victoria sobre todo, gracias a los méritos de Jesús. Filipenses 3:20 al 21 en pantalla, Nueva Traducción Viviente. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él, y lo hará valiéndose del mismo poder con el cual pondrá todas las cosas bajo su dominio. Él va a venir a destruir todo, malos y creación corruptible. Pero nosotros no, porque vamos a estar con Él. Y luego va a ser el cielo nuevo y tierra nueva. Y nos va a tomar y nos va a poner en Él y va a convivir con nosotros de una manera extraordinaria. Esta es la forma en cómo la doctrina del juicio final y la renovación del mundo nos ayudan para superar la crisis y el sufrimiento. ¿Listos para la tercera doctrina?
El que tenga miedo que se salga. La encarnación y la redención, se pone más buena la cosa todavía. Es inevitable que las personas quieran darle un sentido de propósito o significado a su sufrimiento. O sea, yo no estoy sufriendo nada más porque sí, Dios está tratando conmigo, o estoy sufriendo, pero Dios me va a ayudar y me va a transformar. Correcto, esto es inevitable. Job trató de darle un sentido de significado a su sufrimiento. Él estaba sufriendo y él estaba preguntándole a Dios por qué. Esencialmente Dios nunca le contesta por qué, solo le muestra su gloria. Pero la respuesta de Job es como que una muestra de lo que es la respuesta en el Antiguo Testamento para la pregunta ¿por qué Dios? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios es infinitamente más sabio que nosotros. ¿Se acuerdan de esto? Dios es infinitamente más sabio. Él conoce todo y sabe por qué. Y lo que la Biblia nos llama es a confiar en la soberanía de Dios. Esto es correcto, es suficiente. Pero es Antiguo Testamento. Luego llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos en Jesús un consuelo inimaginable, porque vemos que este Dios soberano, creador, descrito en Génesis, soberano y poderoso, se hizo carne en la persona de Jesús y ha descendido para experimentar nuestros sufrimientos y para pagar por nuestro pecado. Él se ha ofrecido voluntariamente para esto. Él ha tomado la copa del sufrimiento. Él ha aceptado la copa de la ira de Dios para que tú no tuvieras que recibir y tomar la copa de la ira de Dios. Lo hizo para recibir en Él todo el sufrimiento. Tu sufrimiento, tu sufrimiento, tu sufrimiento, tu sufrimiento, mi sufrimiento. Para pagar por tu pecado, por mi pecado, por tu pecado, por mi pecado, por tu pecado, por tu pecado, por mi pecado y de todos los seres humanos. Pongo en pantalla esto para que las personas que toman nota les pueda ayudar o pueden tomar una foto. Cristo mismo sufrió nuestro castigo para que no hubiera cuentas pendientes, y de esa manera Él podía regresar un día y acabar con toda la maldad sin tener que acabar con nosotros. Esta es una noticia extraordinaria. Has leído Hebreos 4:15, ¿verdad? Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, pero sin pecado. La Biblia dice que Jesús sufrió todos los tipos de sufrimiento que hay de todas las personas en Él. Por lo tanto, Él puede, como dice aquí, compadecerse de todas nuestras debilidades. Yo sé que a veces tú estás sufriendo y alguien más quiere ayudarte y tú le contestas, es que no me puedes entender porque no has pasado por esto. Y quizás tengas razón. Pero Jesús sí te puede comprender. Y no solo esto, Él te puede consolar y Él te puede abrazar, porque esto es de gran consuelo para nosotros. No hay dolor ni sufrimiento que Él no haya experimentado. Por lo tanto, Él te comprende, Él está contigo y Él te ayuda. ¿Hasta aquí vamos bien? Respira profundamente nuevamente. Piensa más profundamente conmigo. El sufrimiento de Jesús no fue el mismo que nuestro sufrimiento. A pesar de que sufrió igual y nos entiende y nos comprende, Jesús vivió el abandono del Padre. Jesús está sufriendo emocionalmente y está sufriendo físicamente, y Él sintió por un momento el abandono de Dios. Nosotros sufrimos físicamente y emocionalmente y nuestras emociones nos traicionan, pero la realidad es que Jesús nunca nos ha abandonado. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él dijo: les conviene que yo me vaya porque voy a enviar al Consolador, y el Consolador va a estar con ustedes recordándoles todo lo que le he dicho. ¿Y qué dijo Jesús? Te amo y aquí estoy contigo. Yo te doy fuerzas, yo te doy consuelo. Entonces, muchos podemos preguntarnos, o muchos nos preguntamos, ¿por qué
Dios no hace nada para librar al humano del sufrimiento, yo contestaría: Dios hizo mucho para librar al humano del sufrimiento. Dios está haciendo mucho y Dios va a hacer mucho para librar al humano del sufrimiento. Vino a morir en la cruz, vino a sufrir tu sufrimiento, te consuele, te acompaña, te consuela y luego paga por tu pecado para no tener que destruirte a ti. Nos promete un mundo sin enfermedad, sin dolor, sin todas estas cosas, cuerpos de resurrección, una nueva forma de vivir. Déjame contarte esta historia. En la pantalla aparece Anna Boskamp. Escribió un libro llamado Un millar de obsequios. Ann Boskamp comparte en este libro el proceso que atravesó para comprender la muerte sin sentido de su hermana de 2 años, quien fue aplastada por un camión. Al final del libro ella concluye que el asunto principal, y ella dice que confiemos en el carácter de Dios. Ella pregunta y dice: ¿es realmente Dios amoroso? ¿Es realmente Dios justo? Esta es la conclusión a la cual ella llega. Dios dio a Jesús. Si Dios no rehusó a su propio Hijo, ¿nos negará todo lo que necesitemos? Si la confianza es algo que debe de ganarse, ¿no se ha ganado Dios nuestra confianza después de las heridas en la cruz, la encarnación, las espinas clavadas en su cabeza y el haber intercedido por nosotros con los labios partidos por la deshidratación? ¿Cómo no nos dará amorosamente todas las cosas que Él considera mejores y correctas? Él ya nos ha dado lo incomprensible. ¿Quieres saber qué es lo incomprensible? Aquí te va lo incomprensible. ¿Por qué Dios es tan bueno conmigo a pesar de cómo soy? ¿Por qué Dios me perdonó mi pecado si yo era su enemigo? El humano quiere razonar sobre la bondad de Dios y la justicia de Dios, y el verdadero asunto que nos debe dejar haciendo viscos es: ¿por qué Dios es tan paciente conmigo si sabe que soy bien necio? Y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo me tropiezo. ¿Por qué Dios me perdonó sabiendo que después de la cruz, después de ser cristiano, yo volvería a pecar? Y aún así me amó y me perdonó. ¿Por qué realmente Dios no me trata conforme a mi infidelidad o conforme a mi maldad? ¿Por qué Dios no me trata conforme a mi egoísmo o mi pecado? ¿Por qué Dios me ama tal y como soy? Con todos mis defectos, con todas mis virtudes, ¿por qué Él me ama y Él me acepta? Ayúdame, Richie. Esto es lo incomprensible. Déjame considerar o que consideremos algunas preguntas más. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera encarnado, no se hubiera hecho carne? ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado? Sino simplemente en su calidad de Dios y de Rey, Él hubiera dicho: ya estuvo bueno con la humanidad. ¿Qué hubiera pasado si Dios en Jesús hubiera venido a destruir toda la humanidad con su gran poder? La respuesta es: hubiera tenido que destruirte a ti y a tu esposa y a tu hijo y a todos. La respuesta es: si Dios realmente nos tratara justamente, nos tendría que destruir. En cambio, Él
implementa un plan maravilloso en el que su amor y su justicia se unen en la persona de Jesús. Dios es justo, tenía que castigar el pecado, pero todos somos culpables. Dios es amoroso y Dios quiere librarnos del castigo. En Jesús se soluciona el dilema. Jesús viene, sufre tu sufrimiento, toma tu lugar y Él es castigado por ti. Él vive el abandono de Dios para que tú no tengas que vivir el abandono de Dios. Y el amor de Dios se cumple a tu vida, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en su infinita sabiduría, Dios decide destruir el mal de una manera en la que el mal no vuelva a surgir. En su infinita sabiduría, Dios decide destruir el mal en una manera en la que no te hubiera que destruirte a ti. En conclusión, llévate la verdad central. Si una persona logra ver quién es Dios y logra ver por qué el mundo está tan mal y logra entender qué está haciendo Dios para mostrarle su amor, esta persona va a ser capaz, por la fe en Jesús, de superar cualquier crisis, cualquier sufrimiento que venga a su vida. Hay 3 doctrinas bíblicas que nos ayudan a superar la crisis, que nos preparan para el sufrimiento: la creación y la caída. La creación fue buena, nos dice que Dios es bueno. La caída nos dice que la creación fue estropeada del plan original, pero aún así Dios no quitó el buen patrón de vida para nosotros. El juicio final y la renovación del mundo nos dice que toda cosa va a ser juzgada, toda injusticia va a ser traída a justicia, y la renovación del mundo nos dice que Dios está obrando en Cristo y en su obra redentora una nueva forma de vivir, con un cielo nuevo, una tierra nueva, cuerpos de resurrección. La encarnación y la redención nos hablan de cómo Jesús vino para comprenderte en tus sufrimientos, sufrió mano a mano contigo, pero ahora aún tomó tu lugar de castigo, y ahora Él te ha redimido y está dando tiempo a que la humanidad pueda entender el Evangelio y que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad. Esta es la forma bíblica, la explicación bíblica de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hizo y de lo que Dios hará para librarnos del sufrimiento. En un parpadeo vamos a estar con el Señor y ya ni te vas a acordar de todo tu sufrimiento. Cuando veas la gloria de Dios, el máximo bien a tu vida va a venir. ¿Por qué no cierras tus ojos y terminamos en oración? Señor, esto es asombroso. Tú nos has dado lo incomprensible. Tu gracia y tu amor nos dejan impactados, plasmados, boca abiertos. Cuando recién viene el sufrimiento, nos quejamos y te preguntamos por qué. Pero cuando pecamos contra ti, no preguntamos por qué no nos destruyes. Nuestro egoísmo nos ciega para no ver la verdad infinita de tu amor. Y tu gracia ha venido a nuestras vidas, porque a pesar de eso eres paciente en el proceso del sufrimiento hasta que comprendemos esta verdad. Y es entonces que al verte a ti, nuestras vidas son completamente transformadas. Yo pido en oración por aquellas personas que están sufriendo. Fortalécelas. Muéstrate a sus vidas.
que a través de tu palabra ellos puedan entender todo lo que tú estás haciendo para librarles del sufrimiento, todo lo que harás, y que puedan ver todo lo que tú estás haciendo para mostrarles tu amor. Y yo pido por todos aquellos, Señor, que en algún momento van a experimentar sufrimiento. Pido que esta palabra se quede como un tesoro especial en sus corazones. Y que dado que tú has enviado al Espíritu Santo para recordarnos todo lo que tú has dicho, mi oración es que en tu misericordia, Señor, nos recuerdes estas verdades cuando la dificultad y la crisis vengan a nosotros. Ayúdanos a crecer en nuestra confianza en ti. Toda injusticia que ha venido a nuestras vidas, abuso, maltrato, robo, humillación, asesinato, negligencia médica, corrupción de sistemas, gobiernos, instituciones, Señor, lo ponemos todo en tus manos y confiamos en tu justicia. Y te damos gracias por tratarnos con misericordia. Gracias, Señor, por tu infinito amor, tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús.